Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar Washington. En esta oportunidad tenemos a Fernando Osorio Sumarán, peruano de nacimiento, artista, profesor, catedrático, universitario y ahora, bueno, pues inmigrante. Ha entrado al conglomerado de la inmigración, parte de la diáspora peruana aquí en los Estados Unidos, pero una historia bastante interesante la de Fernando Osorio. Es un poco como, digamos, en el Perú existe muchos artistas dentro de la televisión que hicieron muchas cosas, ¿no? Eso yo creo que es el caso también de Fernando en este momento. Entonces, para que conozca el público quién es Fernando Osorio, ¿por qué no, Fernando, empiezas diciéndonos qué hacías en el Perú? Bueno, Giovanni, un gusto verte, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hacía en el Perú? Bueno, hice muchas cosas, ¿no? Cuando me gradué en la universidad, me gradué como ingeniero en la Universidad Agraria de La Molina, en la especialidad de planeamiento rural. Después de eso entré a trabajar a la Universidad del Pacífico como profesor en bueno, la Universidad del Pacífico era muy pequeña en esa época, y yo era profesor de ciencias exactas, de matemáticas, de estadística. Recuerdo que una vez enseñé también un curso de cultura y arte, pero mayormente yo era profesor del departamento de matemáticas. Y bueno, ¿cómo comencé con el arte? En el año 77, al nacer mi hija Melissa, yo dije, tengo que hacer algo que a mí me guste y que me apasione. A mí me gustaban las matemáticas mucho, pero también hay algo que me apasionaba más. Había algo que me apasionaba más, hasta ahora me apasiona, que era el arte. Entonces dije, es el momento de iniciar algo nuevo en mi vida y me matriculé, ingresé a la Universidad Católica como estudiante de arte a tiempo completo. Ahora, pero Así comencé, sí, en para el arte. resumir un poco, es decir, Fernando pasa catedrático universitario, pasa su tiempo en el Perú durante la década de los 70, década de los 80, y luego sale de Perú siendo matemático, un poco artista, ingeniero agrícola, ¿cierto? Que trabaja en planeamiento rural, llega a los Estados Unidos, comienza a enseñar el español, los idiomas, y ahora hace poco te has jubilado, y al jubilarte estás ahora más metido en el arte. Entonces, de matemáticas, ciencias exactas, a ser estudiante de arte y luego jubilado y disfrutar más el arte, ¿cómo va esa transición de ciencias exactas al arte? Bueno, yo pienso que la belleza, la estética radica en todo tipo de actividad, ¿no? No solamente en el arte, sino en las ciencias también, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas, el ritmo que hay en ciertas funciones trigonométricas, por ejemplo, la belleza que hay en las simples formas geométricas, ya sean planas o de 3 dimensiones, es también un asunto que tiene que ver con la estética, ¿no? Para mí la estética no es solamente el arte, sino es más que eso, está en las matemáticas, en la ciencia. Eh, Hasta, por ejemplo, si tú miras una célula al microscopio, te quedas asombrado de la belleza que hay ahí, ¿no? Si entras al fondo del mar y ves lo que hay dentro, también hay unas cosas asombrosas, ¿no? Entonces, para mí no había mucha diferencia. Eh, entonces surgía como algo natural en mí. Por otro lado, desde que había sido niño, yo había dibujado. Entonces, en cierta forma era algo que tenía adentro. El arte lo tenía adentro, ¿no? En cambio, la matemática un poco más que la aprendí en el camino, ¿no? ¿Por necesidad? Bueno, Para poder tener una profesión porque como... todos fuimos al colegio y ahí nos enseñaron matemáticas, y después porque al terminar el colegio no sabía qué hacer, como muchos jóvenes en esa época. Yo terminé el colegio muy joven, a los 16 años. Entonces, Esto es en Trujillo, ¿cierto? Porque en tú eres Lima. trujillano, en Yo soy Lima. trujillano, pero he vivido la mayor parte del tiempo en Lima. Me eduqué desde la primaria en Lima, ¿no? Bueno, termino el colegio
y no sabía qué hacer con mi vida. Entonces yo sentía que en el colegio no me había esforzado mucho en realidad. Que estudiaba al final de año en diciembre y pasaba los exámenes finales, ¿no? Pero al terminar el colegio dije, quiero hacer algo que sea realmente difícil. Quiero probarme a mí mismo que puedo vencer obstáculos, que soy capaz de grandes empresas. Entonces, algo que en mi mente había en ese momento, y también por la influencia paterna, mi padre fue ingeniero, yo sentía que por ahí estaba, digamos, la tarea de vencer ese obstáculo, esa dificultad que yo mismo me estaba imponiendo en esa época. Y dije, quiero entrar a la UNI, a la Universidad Nacional de Ingeniería. Esa fue mi primera universidad. Después me pasé a la agraria, pero bueno. Entonces me preparé durante un año, porque al terminar el colegio fracasé en el examen de ingreso a la UNI. Entonces dije, no, ahora voy a entrar el próximo año. Entonces estudié arduamente durante un año en una academia, en esa época se llamaba el Instituto Matemático, en La Colmena, en Lima. Y bueno, al final de este año de estudios, de preparatorios de una academia, postulé nuevamente a la UNI y ingresé con el segundo puesto a la universidad, a la Facultad de Ingeniería Civil y el puesto 20 a la UNI. Entonces yo no me había planteado llegar a ocupar altos puestos en la lista de ingreso, ¿no? Sino simplemente mi objetivo era entrar. Pero bueno, dije, caramba, ya esto es algo difícil y me ha costado un gran esfuerzo y lo he logrado. Entonces fue uno de los primeros grandes logros que tuve en mi vida. Pero así fue como las matemáticas entraron a mi vida, porque en esa época tuve que estudiar intensamente, ¿no? Geometría, todas las matemáticas básicas, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, es decir, cuando pasa todo esto de qué hacer con la vida, tú entraste a una profesión, como todo el mundo le achacaban allá en los países latinoamericanos, especialmente en el Perú, ¿cierto? Que uno tiene que tener una profesión. Pero resulta que al nacer tu hija Melissa en el 77, ¿cierto? Sí. Te pasas al arte, a estudiante a tiempo completo. ¿Qué pasó con el deber de ser padre o de proveer? ¿Qué sucedió en ese momento contigo? Claro, precisamente por eso es que decido hacer algo significativo con mi vida, ¿no? Yo ya era profesor universitario en la Universidad del Pacífico, ya entré ahí el 76, me parece. Mi hija nace el 77, ya tenía 2 años de profesor a tiempo completo y me gustaba mi trabajo, era un buen trabajo, bien remunerado, ¿no? Tenía oportunidad de investigar, de escribir cosas, ¿no? Pero yo tenía dentro de mí ese clavo, digamos, ¿no? Que yo tenía, sentía que tenía una necesidad de desarrollar mi lado artístico, porque siempre lo había tenido desde muy niño, desde joven. Me gustaba dibujar, pintar, pero siempre lo había postergado. No lo había considerado como una profesión, como algo muy serio, pero era algo que me apasionaba. Claro, pero es precisamente dentro de la idiosincrasia latinoamericana es que no podemos ser artistas, no es... Sí, yo me no creí es ese cuento en esa época. No es remunerativo, entonces. Exactamente. Pero ¿por qué ir en contra de la corriente? Porque tú fuiste en contra de la corriente, ¿no? Es decir, Claro. ¿dejaste de trabajar para poder estudiar o trabajabas y estudiabas al No, mismo tiempo? continué trabajando en la universidad a tiempo parcial, o sea, cambié mi estatus, ¿no? Pasé de profesor a tiempo completo a profesor a tiempo parcial y me dediqué a ser estudiante de arte a tiempo completo. No sé cómo hacía, pero me alcanzaba el tiempo. Bueno, cuando uno es joven puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero, digamos, el nacimiento de mi hija fue algo que a mí me motivó mucho. Dije, lo voy a hacer porque sentía que si mis hijos se enteraban, digamos, que yo no había hecho algo que realmente me apasionase, iba a ir en contra de mí mismo, ¿no? Y me imagino que esa decisión trajo cola con tu esposa, con tu familia. Bueno, felizmente tuve apoyo. No fue muy fácil tampoco para mí, pero lo hice y lo disfruté mucho, ¿no? Estuve en la Católica estudiando arte durante 2 años.
Después ya las cosas se complicaron, nació mi segundo hijo, Pablo, y ocurrió lo contrario, dejé de ser artista a tiempo completo y volví al trabajo y era artista a tiempo parcial, ¿no? Y de ahí, estamos hablando del año 80 más o menos, ya dejo la Universidad Católica, la Escuela de Arte, y empiezo a pintar y a estudiar arte por mi cuenta. Copiaba cuadros de artistas que me gustaban, hacía mis propios trabajos, después empecé a desarrollar mis propios cuadros, y también asistía a tiempo parcial al taller de Cristina Gálvez, que bueno, era una escultora una de las mejores escultoras que hemos tenido, y tenía ella un taller. Ella tenía un taller de dibujo, enseñaba dibujo, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa también estar ahí. Pero bueno, vamos a ver, es decir, ¿el arte en el Perú es el arte en Estados Unidos? Digamos que el hecho de ser artista en el Perú nos da una realidad, y en Latinoamérica en general, que no es la misma que aquí en los Estados Unidos, ¿cierto? Bueno, yo creo que ser artista en cualquier parte del mundo no es nada fácil, ¿no? Tiene ciertas complicaciones, incluso acá en Estados Unidos hay muchos artistas, yo conozco, que son muy pocos los que viven exclusivamente de su arte. Bueno, hay otros que tienen que estar en las universidades siendo docentes, enseñando en las escuelas de arte, pero yo creo que es difícil en cualquier lugar del mundo, no solamente en nuestros países, ¿no? En Perú, aquí también, ¿no? ¿Y podría haber alguna relación, ya que en Latinoamérica tenemos tantas necesidades en cuestiones económicas? ¿Podría haber alguna relación entre el arte y la economía? ¿Podría el arte relanzar la economía? Bueno, el arte tiene toda una economía, ¿no? Hay una economía alrededor del arte. Porque si tú te pones a pensar, por ejemplo, alrededor de, si un artista hace una exposición, hay un galerista, hay un curador, ¿no? Hay incluso el transportista, el que lleva los cuadros para colgarlos, el que imprime los afiches y los catálogos. Hay todo un movimiento económico alrededor del fenómeno del arte. Y esto estoy hablando del arte, digamos, de élite, que más o menos es del que creo que estamos hablando, pero si tú te pones a pensar en el arte de una manera más amplia, como por ejemplo el arte popular, yo ayer estuve, te doy un ejemplo, ayer estuve en World Market, no ayer, este fin de semana pasado, en esta tienda llamada World Market, y encontré objetos de arte peruano, de arte popular peruano, como los retablos, por ejemplo, ¿no? Y otros más. Que están aquí, y así hay objetos de arte que vienen de todo el mundo, de Asia, de África. Entonces hay una economía, no solamente del arte culto, digamos, entre comillas, sino del arte popular también, ¿no? Hay toda una economía alrededor del arte, si pensamos en la música también. Hablemos de eso, por ejemplo, los artistas, ¿no? De la calle, o el arte popular, como lo llamas tú, ¿no? Esas personas que hacen los retablos lo hacen casi en una manera un poco empresarial, ¿no? No lo hacen quizás por el gusto, sino porque tienen que venderlo, y muchas veces las personas le regatean, ¿no? Y el arte como que ya no vale lo que ellos están tratando de vender por necesidad y ya no por gusto. Entonces, ¿cómo es que se juega en realidad ese sentimiento como artista de vender a cierto dinero o a cierto precio el retablo, por ejemplo, o el cuadro, o de no venderlo, quedárselo uno, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentimiento, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento como artista? ¿Lo vendo, no lo vendo? ¿Necesito, no necesito? Por eso hay ahí la relación entre economía y arte. Claro, bueno, si te capto bien la pregunta, bueno, hay mucho comercio alrededor de este arte comercial, digamos, o semi-industrial. Ahora hay muchos artesanos que ya solamente preparan cosas en serie, pero de alguna u otra forma creo que hay personas, seres humanos, que los hacen, y mientras los están haciendo los disfrutan. Espero que sea así, ¿no? Porque el arte es una actividad en la cual realmente nos involucramos de tal manera, no solamente de una manera racional,
sino hasta física, trabajamos con las manos, con materia, ¿no? Entonces esto nos da un sentimiento y una dimensión mucho más integral, ¿no? No solamente está trabajando tu mente mientras produces arte, sino están trabajando tus sentimientos, tus emociones, tu percepción en general, ¿no? Sientes y percibes de una manera más integral las cosas. Entonces, eso creo que es una característica del que está trabajando en la producción de arte. Y como te digo, espero que el artesano que tiene que producir tal número de piezas también de alguna manera no haya perdido este sentimiento interno, ¿no? Este goce de producir y de trabajar en lo artístico, ¿no? Ahora que tú vives ya y también estás gozando de la jubilación aquí en el primer mundo, en los Estados Unidos, ¿el arte hace más primer mundo al primer mundo y hace más tercer mundo al tercer mundo? ¿O podría voltear un poco el pastel? ¿El arte podría hacer que el tercer mundo se convierta en el primer mundo, por ejemplo? Bueno, yo no creo mucho en esto del primer mundo, del tercer mundo, sino lo que yo creo que, por ejemplo, hay países que en vías de desarrollo, de los llamados del tercer mundo, digamos, entre comillas, emergentes o como querramos llamarle, que son potencias en otros aspectos de la vida, ¿no? Por ejemplo, porque este asunto de primer mundo o países desarrollados, ¿son desarrollados en qué? En cuestiones materiales, pero probablemente no han logrado desarrollo en otras áreas, ¿no? Te doy un par de ejemplos, ¿no? En la India, por ejemplo, que es un país emergente, digamos, pero donde hay mucha pobreza, ¿qué ocurre? En la India se ha producido o la India ha sido capaz de generar las filosofías y religiones y conocimiento del ser humano tan notables como lo ha logrado la cultura occidental con la filosofía durante toda nuestra historia, ¿no? Por otro lado, hay países, en este momento no recuerdo el nombre, hay un país en Asia que, digamos, no se ha propuesto el crecimiento económico y medir el crecimiento de su Producto Nacional Bruto, sino se han propuesto, digamos, desarrollar se han propuesto desarrollar la felicidad en las personas, en su población, y han creado un indicador de felicidad, ¿no? No recuerdo en este momento. ¿Estás hablando de Corea del Sur? No, hay un país en Asia que tiene ese objetivo, ¿no? O sea, su propósito no es desarrollar el Producto Nacional Bruto, sino desarrollar la felicidad de sus habitantes. ¿Entiendes? Entonces, sería como desarrollar el Producto Nacional Bruto. Bueno, un poco continuando con este tema, ya sé de que hablamos de los países industrializados o no industrializados, pero aquí como artista estás gozando de la jubilación, estás pintando y vamos a ver tus cuadros dentro de un momento. Pero si ya, digamos, te sientes un poco más realizado como artista, no en el Perú un poco con hijos, ya tus hijos están grandes, pero aquí ya estás realizado, ¿no? Como artista. ¿Por qué no regresar al Perú y seguir con el arte en el Perú? Bueno, en el Perú, antes de responder tu pregunta, la segunda parte, en el Perú también me sentí bastante realizado como artista porque participé de muchas exposiciones y estuve en el ambiente del arte paralelamente a mi trabajo, ¿no? A mi trabajo el que me daba de comer, digamos, ¿no? Pero, y también incluso vendí muchos cuadros en Perú también, pero tu pregunta es ¿por qué no regresaba a Perú? Claro, ¿por qué no regresar al Perú como artista, ¿no? Porque, es decir, tu etapa en el Perú era más de necesidad de trabajar, ¿no? De generar ingresos para tus hijos, pero ahora tus hijos están ya mucho más grandes, me dices, y ya eres abuelo también, sí, ¿cierto? Tengo 2 nietos. Exactamente. Sí. Entonces, ¿por qué no regresar al Perú y promover más el arte, por ejemplo? Bueno, no está cerrada esa posibilidad, ¿no? Yo ahora, como te digo, tengo mi tiempo, el tiempo lo decido yo, ¿no? Por ejemplo, este año he viajado mucho, el año pasado, desde que estoy jubilado he viajado bastante y en cualquier momento he ido al Perú este año, todos los años voy. Pero para vivir, no sé, quizás por temporadas pueda hacerlo. No está cerrada esa posibilidad, ¿no? Ok, muy bien. Ahora vamos a ver lo que son tus cuadros. Y tú me los enviaste de manera cronológica, me dijiste tú, y con lo que es line and color, que es línea y color,
¿cierto? ¿Y de qué se trata Línea y Color? Bueno, Línea y Color es una exploración en mostrar los elementos básicos del arte plástico, que son la línea, la forma y el color, o sea, son lo más básico. Entonces, en esa época yo Y esto jugaba... fue hecho en Perú, ¿cierto? En Fue hecho en el Perú, 81. eso fue en los 80, sí. Exacto. Entonces yo jugaba y exploraba mucho con cosas muy elementales como la línea, el color y básicamente eso, ¿no? Y de alguna manera la forma. Porque sentía que con estos elementos básicos se podían expresar muchas cosas, ¿no? Estaba en esa época muy influido por la obra de Paul Klee, del artista alemán, y en cierta manera también de Piet Mondrian. Y hice bastantes cuadros en esa línea, exploré bastante por ahí. Y luego también lo segundo que me envías de Línea y Color, que es magnífico, a la calle, ¿cierto? Ajá. Entonces el orden cronológico Sí, que estamos viendo, exacto. hay un cambio, hay un salto Radical, un poco sí. cuántico, ¿no? Sí, sí. Aquí de la Línea y Color a la calle. La calle es mucho más estilizado, ¿no? Mucho más, Sí. hay retratos, hay personas, y me imagino que se basa, como tú lo estás poniendo, en el 1985, allá en Lima. Sí, bueno, un poco te cuento, ¿no? Con Línea y Color yo estaba en el mundo del arte abstracto, el arte por el arte, digamos. Diferentes influencias, ¿cierto? Sí, Diferentes etapas que tiene el artista. La experiencia estética era lo central para mí en ese momento, en Línea y Color, pero al mismo tiempo vivíamos en esa época una época muy difícil. En el Perú, la convulsión, la lucha armada de Sendero, los problemas sociales, la injusticia era muy, muy intensa, y yo sentía que tenía que usar mi arte para expresarme de otra manera también y reflejar lo que estaba ocurriendo en mi país, en la sociedad, en nuestra sociedad, ¿no? Y volví a la figuración, a hacer personas, ¿no? Y yo vivía en la ciudad de Lima, que era una ciudad cosmopolita y llena de ruido y de tránsito y de pintas en las paredes, en las calles, y claxons y semáforos y todo esto, ¿no? Entonces sentí esa inmensa necesidad de expresar esa realidad, ¿no? De una sociedad convulsionada también por la violencia. Esta es la época del terrorismo, pasamos Exactamente. de Fernando Belaúnde Terry a Alan García Pérez. Claro, sí. Y yo recuerdo que cuando fui le mostré mis trabajos a Ivonne Briceño, que en esa época conducía la galería que llevaba su nombre porque ella ya falleció. Al verlos, me dijo, esto es política, me dijo. Pero al mismo tiempo me dijo, exponemos el próximo mes y me traes todo. Le gustó mi trabajo, ¿no? Entonces, pero para mí, en cierta forma, ella lo percibía así, ¿no? No era estrictamente política, pero tenía algo que ver con el momento político que vivíamos y la sociedad convulsionada en la que estábamos, ¿no? Y luego de la calle te vas a Periplo de las Figuras, ¿cierto? Y ahí yo puedo notar que hay también un salto un poco cuántico de lo que es Lima, lo que es Latinoamérica, y se ve reflejado en la calle, ¿no? La realidad convulsionada, a un estilo mucho más estilizado, un poco europeo quizás, ¿no? Porque se ven las caras bastante aquí en Periplo de las Figuras, bastante europeas. Cierto, sí. Yo estoy en la época esta de la calle, ¿no? Los cuadros con un poco de contenido social, pero agoté esa vena, ¿no? Dije, bueno, ya, yo como artista tengo que expresar lo que yo siento y encontrar un lenguaje mío. Y por otro lado, tenía en ese momento muchas limitaciones de tiempo para seguir produciendo arte. Y empecé a dibujar usando tinta china y papel nada más. O sea, hacía en papel blanco, usaba tinta negra. Entonces eran dos elementos, dos colores nada más, blanco y negro, y cosas más o menos pequeñas. Pero que poco a poco empezaron a crecer. Y empecé a tratar de hacer, ya no en el papel, sino en el lienzo más grande, cosas que tuvieran la reminiscencia del dibujo a tinta.
Entonces, de ahí nacen los primeros cuadros de Periplo de las Figuras, que son personajes vestidos en negro con fondo blanco, ¿no? Y al mismo tiempo son personajes ya no de la calle, sino de otro mundo, de un mundo de ensueños, de un mundo personal, completamente personal, en donde mezclo elementos del juego, por ejemplo. Los personajes tienen en el pecho el signo de los símbolos de la baraja, ¿no? Y todos visten de negro y el único, bueno, blanco y negro. Y estos personajes tienen un carácter un poco hierático, un poco, digamos, militar, pero al mismo tiempo lúdico. Como que hay una interacción entre el juego y la rigidez, ¿no? Y están como, provienen de otro mundo, como del mundo de los sueños, ¿no? Hay castillos, hay animales, caballos, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso ya viene de otro mundo, ya no del mundo objetivo real de la calle, sino de un mundo completamente interior. Y surge una serie que al final le pongo Periplo de las Figuras, porque lo comienzo en el Perú, en Lima, después me mudo a Estados Unidos, continúo haciendo ese tipo de cuadros ya en un formato más grande, y después cuando regreso nuevamente al Perú, porque después de vivir 5 años en Estados Unidos, volví al Perú y me quedé 5 años más allá, estuve allá en Trujillo, continué con esa serie y el resultado de eso fue una exposición que hice en Trujillo en la Galería de Bandes, por eso que le puse el nombre Periplo de las Figuras, ¿no? Porque era todo un viaje, ¿no? Todo un periplo que empezó en Lima, volvió a Estados Unidos, regresó a Trujillo. Y luego tú tienes lo que son retratos, ¿no? Y aquí retratos se ve que solamente efectivamente son figuras, rostros, pero ya un poco más abstractos, quizás, y con los rastros bastante marcados, ¿cierto? De cada rostro. Ahora pasaste entonces de lo que son personas, como tú decías en tu imaginación, bastante personales, a personas que en realidad tú tenías todavía en mente, en imaginación, o son personas de carne y hueso los que aparecen en retratos? Bueno, en realidad no son, yo no les llamaría muchos retratos, yo le puse por eso el título de rostros. Son rostros humanos y algunos de ellos sí son personajes que vivían alrededor mío, ¿no? Algunos son amigos, otras personas que vi en el metro, por ejemplo, y me impresionaron. Algunos sí, otros no, porque yo iba también a tomar a un taller en Alexandria, a The Art League, iba a dibujar. Entonces algunos provenían de esas clases, pero no clases, eran talleres libres en realidad. Algunos de ellos son personas reales, otros son de mi imaginación, pero son más que todo son dibujos en donde había también una intención de economía en el trazo, el mínimo de trazos, y no había en ninguno de ellos hay corrección ni borrador. Lo que salía en ese momento ahí quedaba, ¿no? Entonces fue una experiencia interesante de dibujo más que todo. ¿Y esto fue íntegramente hecho aquí en los Estados Unidos? Sí, rostros. Correcto, sí. Entonces puede haber un poco el sosiego que hay, ¿cierto?, entre lo que son rostros y la realidad convulsionada de la calle, ¿cierto? Hay un cambio, efectivamente. Luego lo último que hemos podido ver son redes, que es lo último que has estado haciendo, y esto sí es totalmente abstracto, ¿no? Aquí lo que podemos ver son figuras geométricas y nada más que eso. ¿Cómo es que sales de rostros a un poco una cosa más abstracta de la realidad, a una cosa mucho más... Bueno, la historia es que de esta última serie de redes es que tuve un intervalo como de una década en la cual casi no hice nada de arte plástico, ¿no? Más bien estuve en otra cosa, estuve un poco de música, pero eso es el tema de otra conversación. Ese es tema de otra conversación. Entonces, como por aproximadamente 10 años casi no pinté, no dibujé nada. Y hace un par de años nuevamente sentí la necesidad de volver a las raíces, digamos, y a pintar y dibujar. Sentía por un momento que, como había dejado de pintar por tanto tiempo, no tenía cómo recomenzar. Entonces dije, caramba, ¿esto es una crisis de inspiración o qué? Entonces, me propuse comenzar. Entonces, como no sabía
¿cómo comenzar? Dije, voy a comenzar retomando algo que dejé en el pasado, que eran mis cuadros de línea y color. Exacto. Entonces redes es un poco una evolución de la serie de línea y color, como para darme un impulso y regresar con fuerza a pintar nuevamente, ¿no? Y ese es el resultado, es redes, ¿no? Que al mismo tiempo podemos psicoanalizarlo si quieren, ¿no? Redes, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, quizás porque me sentía como cubierto por redes, ¿no? Que no podía desarrollarme como artista en ese momento. Entonces dije, bueno, voy a sacar esto afuera, a exorcizarlo, entonces hice redes. Y ahora después de redes viene una etapa de la cual todavía no tengo muchas fotos, creo que te envié 2 que decían trabajos recientes, entonces ahí ya estoy saliendo de las redes, ¿no? Okay. Me estoy liberando ya. Entonces ya exorcizaste tus demonios con redes, ya estás Exactamente, otra cosa más. sí. Tú mencionaste algo muy interesante que fue regresar con fuerza, ¿cierto? ¿Qué busca Fernando Osorio Sumarán como artista? ¿Busca la satisfacción personal? ¿Busca la fama? ¿Busca alguna cosa que nadie lo puede explicar? ¿Qué busca Fernando Osorio? Bueno, creo que lo que busco es simplemente realizarme como persona humana y estar más de acuerdo con mi propia naturaleza. Yo siempre he tenido dentro de mi corazón, mi mente, mis venas, el arte, ¿no? Entonces es algo que fluye de mí de manera natural. Entonces lo único que quiero es realizar eso, ¿no? Pero al mismo tiempo el trabajo del arte es una cosa más compleja también, ¿no? Es como un trabajo de introspección, ¿no? De toma de conciencia permanente, es un trabajo contemplativo y activo al mismo tiempo, porque tú estás moviéndote, manipulando materiales, ¿no? Subiéndote en escaleras, borrando, pintando, limpiando lo que ensucias, pero esa es la parte activa, pero al mismo tiempo hay una parte contemplativa, ¿no? Estás contemplando el resultado, estás contemplando el proceso, ¿no? El proceso es tan importante como el resultado en la cuestión del arte, ¿no? ¿Y el proceso de qué? El proceso de tu arte y el proceso de ti como persona, ¿no? Entonces, en eso estoy, ¿no? En eso creo que estamos los artistas en general, ¿no? ¿Y qué tan necesario es el arte precisamente para descubrirse como persona? Bueno, para los que tienen dentro esa vena, como te decía, o esa hormiguita, es algo inevitable. Es necesario como parte de ti mismo, ¿no? Como que a aquel que le gusta jugar fútbol, por ejemplo, ¿por qué juega fútbol? Porque le encanta, ¿no? Y porque es parte de su proceso de desarrollo como persona también, ¿no? Te pregunto eso porque en nuestros países hay muchos artistas frustrados precisamente por la necesidad de trabajar, de generar dinero, ¿no? Entonces, ¿a qué darle prioridad? ¿A la creación de dinero o a devenir personas, como tú lo llamas? Bueno, que creo que cada uno va a tener su propia respuesta ahí, ¿no? Porque eso depende ya de cada individuo, en la vida de cada persona, de la etapa en la cual esta persona se encuentra, ¿no? En la cual asigna uno prioridades a tal o cual cosa. Y también a los intereses que uno tenga, ¿no? Porque yo en mi vida he tenido diversos intereses, entonces en ese momento era lo que yo creía que era lo mejor para mí. Entonces es difícil generalizar en ese sentido, ¿no? Entonces, al conocer dos realidades, Fernando, ¿tú crees que existe potencialidad en los países nuestros como para poder en realidad revolucionar un poco, volviendo a la economía, lo que es el sistema económico, es decir, poder generar a través del arte los ingresos para así aplacar esas críticas de que uno no puede ser artista porque no es una profesión? Bueno, sí se puede vivir del arte, ¿no? Hay mucha gente que lo hace. Y de aquí a que el arte revolucione la economía, yo creo que ningún sector de la vida económica y social es capaz por sí mismo de revolucionar todo un país o toda una sociedad, ¿no? Creo que la economía es un conjunto, pues, está compuesta por un conjunto de sectores de producción, de servicios. Un sector aisladamente no puede hacer mucho, ¿no?
Y por otro lado, si eso ocurriera y si un sector solamente va a generar el desarrollo económico de un país, no es la mejor solución, ¿no? Porque vemos algunos ejemplos de países, por ejemplo, que han desarrollado solamente, han basado su riqueza o su desarrollo en un producto como el petróleo, por ejemplo, y por otros lados, otros sectores de la economía están cojeando, ¿no? Entonces eso no es lo más adecuado, ¿no? Lo más recomendable es la diversidad, ¿no? Entonces con el arte, bueno, el arte se va a desarrollar, el arte siempre ha existido y va a existir, ¿no? Pero de aquí a que cambie la economía de un país por sí misma, por sí mismo no creo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias entonces, Fernando, por habernos acompañado. Ha sido Fernando Osorio Sumarán, artista, músico, profesor de matemáticas, catedrático de universidades y peruano. Bueno, Fernando. Bueno, un gusto estar contigo, Giovanni, y haber usado este momento para conversar de estos temas, ¿no? Y te deseo muchos éxitos en tu programa. Muchísimas gracias y estamos de vuelta.